voy a dejar con ustedes con la exposición Certificación de Edificio Sustentable del CES al señor Hernán Madrid Campos, quien es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con una importante trayectoria en ámbitos relacionados, estudios y asesorías para diseño integrado, sustentabilidad y eficiencia energética de proyectos de edificación. Hoy se desempeña como jefe de certificaciones de CES, herramienta que permite evaluar, calificar y certificar el comportamiento ambiental de edificios de uso público en Chile, tanto nuevos como ya existentes, sin diferenciar administración o propiedad pública, o sea, si es pública o privada. Adelante, Hernán. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de presentarles acá la certificación. Veo muchas caras familiares, así que probablemente ya han escuchado una parte de esta presentación. Tiene sí, muchos aspectos de actualizaciones del último tiempo, entonces puede ser interesante a los que ya conozcan un poco más de la certificación. En general, bueno, voy a hablar un poco de la introducción, de cómo se creó este sistema de certificación, las características que tiene y la operación. Me refiero a las últimas novedades y la actualización de lo que ha sido este último año, principalmente. Bueno, en términos generales, la certificación de edificio sustentable, como está ahí un poco entregado con colores y como también lo presentaron, es una certificación que permite evaluar y calificar y certificar edificios de uso público, edificios no residenciales. O sea, en general, cualquier tipo de edificación que no sea vivienda, que no sea instalación industrial, puede acogerse al sistema de certificación. Y tanto nuevos como existentes. Por supuesto que un edificio que incorpore trabajar con la certificación desde el comienzo va a tener mucha mayor facilidad que un edificio existente, pero un edificio existente también puede certificarse, pero muy probablemente va a tener que requerir algún nivel de reacondicionamiento, y tanto de propiedad pública o como de propiedad privada. Aquí están los logos de 4 instituciones, porque esta certificación nace de una alianza público-privada. El sector público está representado por el Ministerio de Obras Públicas, en un comienzo por la Dirección de Arquitectura, pero se ha sumado muchas otras direcciones, o sea, aeropuertos, concesiones, planeamiento, y desde todo el MOP representando al sector público. La propia Cámara Chilena de la Construcción representando al sector privado, el Colegio de Arquitectos representando tal vez a los profesionales que tienen más relación con el diseño del edificio e incorporar esta estrategia, y el Instituto de la Construcción, que es donde yo trabajo y que nosotros administramos el sistema de certificación. Como en general no se conoce mucho qué es lo que es el Instituto de la Construcción, voy a comentar brevemente. El Instituto de la Construcción es una corporación privada sin fines de lucro que comenzó el año 96 a funcionar, y hasta donde nosotros conocemos, por su composición es única en el mundo, tiene una composición transversal, porque dentro de los socios fundadores que crearon el Instituto de la Construcción está el sector público, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el sector privado, la Cámara Chilena de la Construcción, mundo profesional con los colegios de arquitectos, ingenieros y constructores civiles, y la academia, la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Entonces estos son los socios fundadores. Actualmente hay más socios, hay 25 socios que representan un poco empresas del mundo privado. Pero esta da una muy buena base, la transversalidad de poder generar iniciativas que sean en beneficio del país, pensando en el mediano plazo, en el largo plazo y no en un problema puntual en el corto plazo. En este contexto se desarrolló un proyecto que fue cofinanciado por Corfo para desarrollar el sistema de certificación, y un poco esto lo pongo esta lámina para dar cuenta del apoyo transversal que tuvo la generación y que sigue teniendo el sistema de certificación, y que se creó y se basó en la opinión y en los lineamientos de muchas instituciones muy importantes para la construcción. Acá, bueno, como mandante actuó Obras Públicas, la Cámara Chilena de la Construcción, el Colegio de Arquitectos, el Instituto de la Construcción como articulador de la generación de este desarrollo, IDEM de la Universidad de Chile hizo el desarrollo técnico, Corfo cofinanció en parte este proyecto, participaron otros 4 ministerios, Salud, Educación, Ministerio de Desarrollo Social, muy relevante para la construcción en el país, y además participó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a pesar de que esta certificación no es para vivienda. Entonces eso siempre lo pongo en valor, porque es relevante que participe el Ministerio de Vivienda, a pesar de que no es directamente un tema de vivienda. Otras instituciones, Colegio de Ingenieros, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, el Green Building Council, DUOC, esto también es muy relevante, los proyectistas de clima
y los proyectistas de iluminación estaban presentes, bueno, y siguen presentes en el sistema de certificación. Bueno, entre las características principales, bueno, esto un poco conocido, yo me imagino, por todos, solo como para recordarlo, y tiene que ver cuáles son los beneficios, no necesariamente de certificarse, son los beneficios de incorporar estrategias de sustentabilidad en un edificio. Por supuesto, lo que permite la certificación es validar que las estrategias se incorporaron de una buena manera y se pueden medir y se pueden calificar. Pero en términos generales, un poco, imagino todos tienen algún nivel de identificación de estos beneficios, pero tienen relación con, dependiendo del uso, con mayor productividad en el caso de oficina, con mayor niveles de aprendizaje en el caso de educación, con menores niveles menores días de recuperación de los pacientes en el caso de salud. Tiene beneficios en productividad, tiene beneficios en nivel de aprendizaje, como les decía, y bueno, y también algo que es bastante más claro de visualizar, que tiene beneficios en cuanto a los costos operativos de un edificio, en términos de eficiencia energética, eficiencia hídrica y consumos asociados. Un poco, para poner un poco el contexto. Bueno, aquí tenemos dos edificios que son los dos primeros que se certificaron, un poco para reforzar qué tipo de edificios se pueden certificar. El que está acá a la derecha, o a la izquierda de ustedes, es el edificio de Osorno de la Cámara Chilena de la Construcción, que es un edificio de uso oficinas, de financiamiento privado, que está certificado. Y este es una escuela, uso de educación, Manuela Navarón en Panguipulli, que es de financiamiento público. Un poco también para relevar eso y para rescatar también de que son, bueno, en este caso, dos edificios que se construyeron, bueno, se diseñaron y se construyeron, por supuesto, antes de que existiese la certificación de edificio sustentable. Por lo tanto, ambos edificios fueron desarrollados con un diseño que integraba y que incorporaba estrategias de sustentabilidad de una muy buena manera que les permitió poder certificarse. ¿Ya? Pero estos son casos de edificios existentes, bueno, un par de años solo antes de que se desarrollara la certificación. En términos generales, bueno, esta certificación, como me imagino algunos conocen, es una certificación que está construida en base a requerimientos, a diferentes variables, que cada variable, dependiendo del nivel de cumplimiento, otorga un puntaje, esos puntajes se agregan y se obtiene un indicador para el edificio en general. Hemos definido, bueno, requerimientos obligatorios, que tenemos 15, que son un piso mínimo para pensar en que un edificio puede optar a certificación. Eso quiere decir que son requerimientos base para poder hablar de un edificio y poner en común los requerimientos de sustentabilidad mínimos. Entonces, en ese sentido, si uno va a optar, porque la otra estructura es voluntaria, y puede ser que opte solo a las variables, por ejemplo, de eficiencia energética, sin darle relevancia, por ejemplo, a eficiencia hídrica, los requerimientos obligatorios hay un nivel mínimo. Entonces no puede ocurrir que un edificio que tenga muy buen desempeño, por ejemplo en energía, pero las otras variables no se haga cargo, no las considera, se pueda certificar. Un poco a eso apunta esa consideración de requerimiento obligatorio. Y bueno, de los voluntarios, hemos construido una escala de 0 a 100 puntos, y definimos 3 niveles de certificación. El primero, edificio certificado, que es de 30 hasta menos de 55 puntos, edificio destacado, de entre 55 hasta menos de 70 puntos, y edificio sobresaliente, más de 70 puntos. Y las variables que abordan un poco en el periodo de diseño, construcción y operación del edificio, tenemos, bueno, como les mencioné, esto es una certificación voluntaria, que una vez que el mandante o el equipo de proyecto acuerda a optar a la certificación, se vuelve obligatorio para ese proyecto. Pero el esquema de certificación, que es base en ese caso, que sería el obligatorio en ese caso, como les reitero, es este, que es diseño y construcción, hasta acá, con el edificio diseñado y construido. ¿Y qué es lo que se denomina certificación de edificio sustentable? Y está en estos 3 niveles. Adicionalmente a esto, por un par de motivos que les voy a explicar, hemos definido un nivel que tiene que ver con que llamamos precertificación, que corresponde a que el proyecto esté diseñado completamente, tanto en arquitectura como en ingeniería, en instalaciones. Y eso obedece a 2 motivos principales, uno desde el punto de vista de mandantes públicos y otro desde el punto de vista de mandantes privados. Desde el punto de vista de los mandantes privados es muy razonable pensar en que un mandante que quiere vender su edificio
pueda tener un certificado que en diseño acredite de que el edificio va a incorporar estrategias de sustentabilidad y se va a certificar. Eso le permite generar una mejor velocidad de venta, no necesariamente traducirlo a precio, pero sí en términos de velocidad de venta. Y desde el punto de vista de demandantes privados, también muchos de los ministerios, de las instituciones que realizan licitaciones de obra pública, dividen los contratos en licitaciones de diseño y posteriormente licitaciones de construcción. Bueno, también hay de diseño y construcción, pero también hay la mayor parte diseño y después construcción. Entonces también hacía mucho sentido pensar que una licitación de diseño terminase con una etapa formal dentro del sistema de certificación. Entonces ahí y eso es lo que llamamos precertificación, que en este caso en la precertificación no tiene esta desagregación en niveles, es edificio precertificado. Una vez que ya está construido se va a optar a algún nivel. Y luego tenemos lo que denominamos un sello Plus, que es la operación, que se aborda la operación y mantención. Y esto es pensando que un edificio que se diseñó y se certificó, se diseñó, se construyó y se certificó hasta acá, básicamente lo que representa es un edificio que tiene un potencial sustentable, de que va a poder funcionar en forma sustentable. Pero si de alguna manera no hay una interacción fuerte en la etapa de operación y mantenimiento, ese potencial se puede perder. Entonces, esto también es un sello que está dentro de la escala de tiempo, pero es un sello adicional a la de diseño y construcción, pero es altamente recomendable también optar a esto, sobre todo para los que van a operar y los que son dueños del edificio. Bueno, algunas de las características principales del sistema de certificación es que recoge las variables locales. Y con esto quiero decir, bueno, las que son más obvias y evidentes para poder visualizar, que recoge la realidad climática del país. En este sentido, de acuerdo a los climas del país, dividimos el sistema en dos macrozonas, uno que recoge las zonas norte y centro, y uno, el sector sur y austral, bueno, y andino, que está en la categoría, y que tiene que ver no solo con los niveles asociados, o la definición de los niveles asociados a las distintas variables, sino que además pone énfasis en diferentes variables en diferentes zonas climáticas. De esta manera, lo que también es evidente de pensar que la relevancia que tiene el ahorro de agua, por ejemplo, la zona norte, centro-norte, debería ser distinto que la relevancia que tiene la zona sur o sur-austral. Entonces, de esa manera, el sistema entrega mayor puntaje por el mismo nivel, por la misma variable en zonas asociadas al norte o centro y que respecto al sur. Y al revés también, el uso de calefacción eficiente también es más relevante en el sur del país que en el norte. Y de esa manera también tiene énfasis en ese caso. Esto es un poco para mostrar cómo está orientado el sistema de certificación. Está construido y desagregado en las variables de diseño pasivo, que tienen que ver con estrategias que solo por diseño, sin conectar nada, sin conectar ninguna máquina, sin enchufar nada, sin consumir energía, pueda obtener un mejor desempeño el edificio. Y por supuesto las estrategias de diseño activo que son relacionadas con los equipos que están instalando. Entonces, de esta manera, ustedes ven, 2/3 del sistema está orientado a la estrategia solo por diseño y un tercio a la estrategia de diseño activo. Y dentro de la estrategia de diseño pasivo, si ustedes consideran energía o demanda de energía y calidad de ambiente interior, entre esas dos variables suman más del 60% del sistema como énfasis. Entonces, claramente el énfasis está puesto en que por diseño obtengamos un edificio que tenga mejor comportamiento en cuanto a requerimientos de energía, necesidades de energía para funcionar, y que tenga una mejor calidad de ambiente interior también solo por diseño. Por supuesto, la mayoría de los edificios no van a poder solo con estrategias de diseño operar en rango de confort y durante todo el año. Pero, y de ahí pasamos a la estrategia de diseño activo, que los equipos que se requieran para suplir esa diferencia sean también equipos eficientes. Aquí, bueno, la intención no es que lean el detalle de cada uno, eso sino para poner un poco en contexto de qué tipo de comportamiento, qué tipo de variable aborda el sistema de certificación. Como les decía, tenemos este grupo que tiene que ver con diseño pasivo, estrategias de diseño, con diseño activo y con temas de construcción y gestión. Y en términos de diseño pasivo, tener orientado a la calidad de ambiente interior, mejorar, confort térmico, confort visual, calidad del aire, confort acústico desde el punto de vista de diseño, en energía desde el punto de vista de diseño, en reducir las demandas, los requerimientos de energía que va a tener el edificio, bueno, hermeticidad envolvente como un tema adicional que está fuertemente relacionado con demanda de energía, pero
por las características que tiene la construcción en el país, creímos relevante ponerlo separado y ponerle más énfasis a esto. Energía incorporada, que tiene que ver con el enfoque de análisis de ciclo de vida. Este caso es para los materiales de construcción, pero de los requerimientos, de la energía incorporada, de la energía que se utilizó para fabricar esos materiales, lo mismo que agua incorporada en el caso de agua. Y desde el punto de vista de diseño también paisajismo en el uso de agua. Residuos también, tener las condiciones necesarias para manejo de residuos al interior del edificio y en el exterior. Y desde el punto de vista de diseño activo, ya estamos conectando equipos, ya estamos consumiendo energía, calidad de ambiente interior, tenemos calidad del aire, ventilación mecánica, reducción de ruido asociado a instalaciones, ascensores, instalaciones en general, confort visual activo, el tipo de luminarias, de lámparas que estamos colocando, confort térmico activo, el nivel de controlabilidad que tiene el sistema de climatización. Consumo ya de agua para riego y para artefactos sanitarios, griferías y artefactos. Energía, incorporación de energías renovables no convencionales, consumo de energía, climatización, iluminación, todas las variables asociadas. Residuos, manejo de residuos durante la construcción y de gestión, incorporar lo que conocemos como desde el anteproyecto como diseño integrado, que es una metodología para trabajo colaborativo y que todos los especialistas contribuyan en el diseño final y no que solamente el arquitecto haga un diseño y después lo derive a los especialistas que hagan las instalaciones. Y la variable que tiene que ver con lo que les comentaba de la gestión y operación del edificio. Esta es la que es para certificar la operación y mantención del edificio. Eso es un barniz muy rápido y general, pero si tienen alguna pregunta, algo más específico, podemos conversarlo a lo que termine. Creamos una versión específica para hospitales, principalmente porque el modelo de certificación normal tiene incorporado las características de ventilación de acuerdo a las condiciones de uso normales de un edificio, o sea, extraer el aire necesario o incorporar aire fresco necesario para remover el CO2 que generan las personas y desarrollar las actividades normalmente. El enfoque que tienen los hospitales de alta, de media complejidad, es que tienes incorporación de caudales de aire mucho mayores porque están orientados a remover los microorganismos, no solo el CO2. Por lo tanto, los niveles de ventilación son mayores y eso influye directamente en los consumos de energía, los requerimientos de los consumos de energía. Entonces, ese enfoque hay una versión especial y específica para hospitales. Tenemos una plataforma web que tiene dos usos, por supuesto, el tema de información, está la información de los proyectos, noticias, la información de los proyectos, información de las entidades evaluadoras, información de los asesores, que ya les voy a explicar más adelante, y también tiene que ver con que los procesos de certificación se desarrollan a través de la plataforma web. Para poder optar a certificación y presentar los antecedentes, no hay que presentar papeles físicos en ninguna parte. Todo se hace a través de la plataforma web y desde cualquier punto del país que tengan conexión de red. Ahora, tema de costos. En general, cuando hablamos de costos, hablamos de los costos propios del proceso de certificación y costos de incorporación de estrategias de sustentabilidad. En términos de costos por proceso de certificación, aquí tenemos tres casos. Uno es la Escuela Manuela Navalón de Panguipulli, que les mencioné al comienzo. Este es el diseño, que está en construcción ahora, el del Liceo Experimental Artístico, no el Liceo Experimental Artístico de la Quinta Normal. Y este es el juzgado de familia de Yumbel. En estos tres casos, el costo de todo el proceso es del orden entre un 0,3 o un 0,4% del costo total de la obra. Esto es diseño construcción sin considerar el terreno. Esa es la estimación de costo del proceso de certificación. Ahora, dependiendo del tipo de contrato o del mandante que está realizando, una buena parte que está relacionada con el asesor, que es el primero, que es el costo mayor o el mayor valor, está en cierto modo incorporado dentro del desarrollo de procesos. O sea, este valor no es totalmente nuevo, sino que hay una buena parte que ya ha sido considerada y está dentro de los presupuestos normales de diseño y de construcción. En términos esto más que estrategia de sustentabilidad o los costos asociados, es mostrarles los dos casos que estaban al comienzo, la CO2 en la Cámara Chilena de la Construcción y la Escuela Manuela Navalón de Panguipulli, que hemos realizado un seguimiento de estos edificios en el tiempo y poder demostrar o poder levantar la información adecuada para ver cómo han funcionado estos edificios. En el caso de la CO2 en la Cámara Chilena de la Construcción, que es un edificio de 360 metros cuadrados,
a lo mejor de tamaño no es tan grande, bueno, el arquitecto, la constructora y los asesores que estuvieron involucrados, que entre paréntesis el arquitecto es además el presidente de la sede de Ozón, ¿no? Y se mantiene como presidente. En temas de calidad de ambiente interior y entrevistando a los usuarios del edificio, ellos manifiestan que las temperaturas interiores están siempre dentro de su rango de confort, que pueden funcionar con iluminación natural entre septiembre y marzo, no necesitan encender las luces, y bueno, y tampoco no tienen molestias de ruido al exterior. Estos algunos aspectos relevantes que rescaté. Este edificio sí está en una calle céntrica, está creo una cuadra paralela a la calle principal en Osorno, entonces hay alto tránsito de vehículos, o sea que no tenga molestia de ruido exterior es relevante. Y en términos de consumo de calefacción, bueno, ahí tienen el consumo que han durante el año, pero esto equivale a del orden de 63.000 pesos al año de consumo en calefacción, para 360 metros cuadrados. Y esto equivale a un consumo aproximado entre 30 a 35 kWh metro cuadrado año de consumo, que es que los que conocen un poco de estos números es bastante bajo. O sea, piensen en una casa en Santiago, no sé, de 150 metros cuadrados, calefaccionada con 63.000 pesos al año. O sea, ese es el orden de magnitud. En el caso de y esto además el clima de Osorno. Esta es la sede Manuela Navalón de Panguipulli, la escuela Manuela Navalón de Panguipulli. Este edificio sí es más grande, 4.600 metros cuadrados, están climatizados, más bien calefaccionados, esto es solo calefacción, de orden de 2.500. También, esto entrevistando a los niños, a los profesores y a los niños, también manifiestan como usuarios que las temperaturas también siempre están dentro del rango de confort. Incluso los niños dicen que las salas son levemente calurosas, o sea, están a un muy buen nivel de temperatura. También pueden funcionar sin iluminación natural de septiembre a marzo, y también, bueno, también manifiestan sin molestias de ruido exterior, pero esto está en Panguipulli, en una zona más alejada, entonces tampoco hay mucho ruido exterior, pero también lo quise incorporar. Y en términos de consumo de calefacción, ellos tienen un gasto, bueno, primero tienen un sistema de caldera a pellet, con alta eficiencia, y sistema de radiadores de agua. Tienen un consumo anual del orden de 4,5 millones al año. Esto en términos, de consumo de energía, en cantidad de energía, equivale al orden de 33 a 37 kWh metro cuadrado al año, que también son valores bajísimos. Y pongo un rango de variación porque tiene que ver con el pellet, el tipo de pellet, el calorífico que tiene, entonces varía, no es exacto. Pero también es importante destacar que estos 4.500.000 al año, para la corporación educacional de Panguipulli, representan el colegio que por lejos gasta menos, del orden de 4 o 5 veces menos que el que sigue, que es más pequeño que este. Y entonces, para que tengan en consideración el impacto más bien de incorporar la sustentabilidad, que por supuesto poder certificarla, que funciona de buena manera a través de la certificación CES. Bueno, eso. En términos de operación, los últimos años tenemos un directorio conformado por representantes de los dueños, por decirlo de manera, de la certificación, del Ministerio de Obras Públicas, la Cámara Chilena de la Construcción, el Colegio de Arquitectos y el propio Instituto de la Construcción. Actualmente Margarita Cordaro, que representa al MOB, es la presidenta del comité directivo, y el vicepresidente es Norman Goiber, que representa a la Cámara Chilena de la Construcción y anterior presidente. Tenemos un comité consultivo que está integrado por 6 ministerios, que sigue Educación, Desarrollo Social y Salud. Sigue el Ministerio de Vivienda, a pesar de que no es vivienda. Se sumó el Ministerio de Medio Ambiente y el de Energía. Y yo siempre rescato que son, a lo mejor en tamaño, en asociaciones son menores, pero sí en valor, o lo que pueden aportar al sistema de certificación es muy valioso, los proyectistas de climatización y los proyectistas de iluminación. Por supuesto, bueno, la agencia, Duoc, la Colegio de Ingenieros, la Chile Green Building Council y el propio INN también participa en el comité consultivo. Entonces, voy a tratar de explicar lo más claro posible, que ya lo han visto, entonces ya sale más fácil, pero cómo funciona operativamente el sistema de certificación. Tenemos arriba las etapas del anteproyecto, el desarrollo, el diseño proyecto, la construcción y la operación, y tenemos los actores que están dentro del sistema. Antes de explicar, tenemos los asesores, la entidad evaluadora y nosotros la administración del sistema.
Entonces, la etapa de anteproyecto formalmente no hay más bien una etapa formal dentro del sistema de certificación, pero es recomendable que el cliente, el mandante, el dueño trabaje con un asesor que le permita levantar la información necesaria y incorporar las estrategias de sustentabilidad de buena manera en el desarrollo del edificio. Esto genera una carpeta de evaluación que más adelante, si va a optar a diseño, ya con el diseño ya terminado, puede optar a precertificación con el informe de diseño o a certificación con el certificado, que es la única que está con línea llena, porque como les decía, es la única obligatoria dentro de un sistema que es voluntario, pero obligatoria para optar a nivel de certificación. Se puede optar o no a precertificación y optar o no a certificación de operación. Este informe que generan los asesores, o más bien el equipo de diseño, que puede estar o no con un asesor acreditado, o no es un requerimiento del sistema que haya un asesor acreditado en todos los proyectos, pero levantan la información y eso sí es un requerimiento que haya una institución evaluadora, se deriva la entidad evaluadora, que es una entidad de tercera parte. Nosotros como Instituto de la Construcción no evaluamos los proyectos, no asesoramos ni evaluamos los proyectos, solo administramos el sistema de certificación. O sea, hay una evaluación de tercera parte que es la que indica el cumplimiento o no de los requerimientos que se postulan por el edificio. Y esto da origen, como les digo, a un certificado de diseño y construcción. Que eso es una característica del edificio que lo único que indica es que el edificio se diseñó y se construyó de una buena manera, incorporando los criterios de sustentabilidad que certifica CES. Pero durante la etapa de operación hay una etapa adicional y que tiene que ver con unos reportes o una recertificación cada 3 años. Esta certificación tiene un periodo, pues tiene que ver con que hemos definido 3 años, pero cada un periodo de tiempo se vuelva a evaluar el edificio, cómo está operando y cómo se está manteniendo. Esto se hace a través de un informe anual. Todos los años el propio equipo de administración del edificio, en este caso, entrega un reporte y cada 3 años hay una renovación de la certificación. Eso es el esquema de certificación, pero haya quedado suficientemente claro. En términos de entidades evaluadoras, estos son 11, está mal el número arriba, tenemos 11 instituciones, y de norte a sur está la Universidad Católica del Norte, en Antofagasta, Bigrin, Decon, Dictuc, Efficity, IDIEM y POCH en Santiago, la Universidad de Talca en Talca, 88, y CITEC de la Universidad de Biobío en Concepción, y el territorio mayor de la Universidad Mayor de Temuco, solo de Temuco. En términos de asesores, tenemos 211 asesores acreditados, que es un número bastante grande, con eso puede operar el sistema sin ningún problema. Hay muchos, como muchas cosas en el país, está concentrado en la región metropolitana, pero hay un aspecto importante que si uno considera la región, no sé, del Biobío hasta la región de los lagos, hay del orden de un poco más de un 25%. Y bueno, esto muestra que los asesores, a pesar de que hay más de 200 asesores acreditados, los que están activos son del orden de, 27, del orden de 30 asesores. O sea, que ese es el nivel de funcionamiento. O sea, aún hay espacio para que más asesores puedan efectivamente estar trabajando y no haya solo una acreditación que la tengan guardada. En términos de proyectos, aquí están desagregados en línea verde arriba los que están inscritos y los en azul están... Sí, y en azul son los que están trabajando, pero aún no se han inscrito. Tenemos del orden, más de 170 proyectos que están trabajando con la certificación, y aquí también es importante destacar que la región de la Araucanía lidera por lejos la cantidad de proyectos. Y eso, algo que los que han estado durante el último año, durante los últimos años en Temuco saben que desde Temuco hay una fuerte sensibilización de las personas por los problemas que han tenido de contaminación atmosférica. O sea, es claro que deriva en eso, y ellos están mucho más receptivos a incorporar estrategias que les permitan mejorar sus condiciones y incorporar sustentabilidad como un medio para tener menos contaminación atmosférica, que ese es el... Y también, las regiones del sur, las ciudades del sur que tienen planes de descontaminación atmosférica también tienen mucha mayor participación que las ciudades del norte, y que también tienen que ver con un tema de sensibilidad en los usuarios y en las personas y los profesionales que hay en esta región. Bueno, en términos de los proyectos que están y de usos, tanto en cantidad como en superficie, el mayor uso es que se han inscrito, esto formalmente dentro del sistema de certificación, es educación, casi un 40%, luego viene deportes, que es algo que no teníamos visualizado cuando se creó el sistema. El Ministerio del Deporte, a través del IND y los centros
centros deportivos integrales, CDI, centros deportivos integrales, han incorporado bastantes proyectos que están en proceso de certificación en uso deporte. Y en tercero, lo que es un poco más lógico que aparezca es el uso de oficina. Tenemos 6 edificios certificados. A fines de la semana pasada se certificó un sexto. Los primeros edificios que se utilizaron dentro del proyecto, la parte piloto y calibración del sistema, que estaba, el edificio de la Cámara, que ya se los mencioné, la Escuela Manuel Avalón de Paquipulli, el edificio de la PDI de Puerto Montt y el edificio Transoceánica en Vitacura. Se sumó este año el edificio institucional de Providencia de la Caja Los Andes y se acaba, como les decía, de certificar la Escuela Bernardo Higgins de Tocopilla, que esperamos se inaugure en las próximas semanas. Tenemos 36 edificios, esto también no está totalmente actualizado, debemos llegar al orden de 40 edificios precertificados y un poco mostrarles uso de educación, cultura, biblioteca, los de deporte, los centros deportivos integrales que les mencionaba, seguridad, cuarteles de bomberos, comisarías, oficinas. Y otros proyectos que están en certificación para mostrar un poco los usos, centros de adultos mayores de la Caja Los Andes, pasos fronterizos, clínicas psicológicas, vialidad, fiscalías. Les mencioné que había una versión especial de hospitales que desarrollamos. Ya tenemos 2 proyectos de hospitales que se han inscrito. El primero fue el nuevo hospital de Curicó, que es un proyecto bien grande, son 108.000 metros cuadrados, tiene 400 camas y también representa un proyecto muy importante y que se haya acogido y que haya decidido incorporar la certificación en su desarrollo. Y esta es la última lámina. También el segundo proyecto de hospital que se ha inscrito es el Hospital Biprovincial de Quillota Petorca, también un poco más pequeño que el anterior, pero son más de 70.000 metros cuadrados, que también es muy importante, 282 camas. En este caso en la red de Quinta Región. Entonces, eso es lo que se tenía preparado, pero le da una visión general. Muchas gracias. No sé si preguntas ahora o después. Después, ya. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Hernán, por tu presentación. Para continuar con la actividad, vamos a presentar al señor Sergio Vera, quien es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica. Sergio es profesor asociado de la Escuela de Ingeniería en Construcción de la Universidad Católica y sus intereses de investigación apuntan a temas de eficiencia energética, modelamiento numérico de transferencia de calor, humedad e iluminación. Sergio abordará una visión crítica de uno de los aspectos tratados en esta jornada y que apunta específicamente al ámbito ambiental. Vamos a ir con la presentación, necesidad de buenas políticas públicas para avanzar hacia edificaciones eficientes energéticamente. El tema que voy a presentar es necesidad de buenas políticas públicas para avanzar hacia la edificación energéticamente eficiente. La verdad es que hay mucho que falta por hacer. En general no estamos en buen pie si nos comparamos con países desarrollados. Se ha avanzado mucho, pero aún resta muchísimo por hacer y por eso quise traer a la discusión algunas temáticas en las cuales deberíamos empezar a avanzar y mejorar sustancialmente. No están todas, por supuesto, obviamente el tiempo es limitado, pero algunas que considero que son relevantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero, una breve introducción sobre cambio climático, contexto energético, qué es lo que es la eficiencia energética, necesidades de políticas públicas, y aquí es donde se van a describir 4 o 5 de ellas, y desafíos nacionales, ya como resumiendo estas políticas que se discuten acá, pero además agregando otras que no se alcanzan a ver, pero que sería bueno empezar a discutir. Entonces, obviamente ya estamos bastante sensibilizados con el cambio climático, que no encuentro y que estamos sufriendo las consecuencias de en la actualidad. No van a haber problemas 20, 30 años más para que partan esos problemas, sino que están ocurriendo ahora y principalmente asociados a un incremento de los gases de efecto invernadero que básicamente producen el calentamiento global
Y estos gases de efecto invernadero principalmente vienen por la combustión de combustibles fósiles. Ustedes pueden ver aquí una porción importante, más del 50%, 56% es por quema de combustibles fósiles. Y principalmente estos combustibles fósiles, ¿para qué lo usamos? Para energía. Y energía principalmente para edificios. Este es un estudio, un reporte del panel de cambio climático de la Nación Unida, que tiene un reporte específico de edificio y cambio climático, y todos los estudios muestran que 1/3 de los gases de efecto invernadero que se generan son producto de los edificios. Si los edificios generaran un 1%, 2%, la verdad que todo lo que estamos haciendo en temas de eficiencia energética no sería tan relevante, pero si se quiere realmente mitigar los efectos del calentamiento global y revertir la situación actual, si no hacemos algo con los edificios, va a ser imposible. Obviamente hay que hacerlo en otros ámbitos también, transporte, industria, pero los edificios generan 1/3 de esos gases de efecto invernadero y por lo tanto es muy relevante apuntar a reducir esto. Y las tasas de crecimiento son bastante alarmantes a nivel mundial. 2,5% al año de la generación de estos gases para edificios comerciales, es decir, no residenciales, y 1,7% para edificios residenciales. Es decir, no solamente generan harto, sino que además se está incrementando una tasa relevante a nivel mundial. En países desarrollados, ya, el consumo de energía varía alrededor del 40-50%, es decir, es bastante alto. Es decir, de todo el consumo de energía de esos países, el 40-50% es en el sector de edificación. Y gran parte de ese consumo de energía proviene de generación de energía en base a combustibles fósiles, que son los que generan gases de efecto invernadero. A nivel mundial esto un poco menos, 32%, porque como Chile hay países que generan menos, y en Chile anda alrededor del 22% según el último balance energético nacional del 2015. Y se estima, la Agencia Internacional de Energía estima que al 2035 la generación o el consumo de energía va a aumentar en un 30%. Entonces estamos en problema y hay que hacer algo ya para contrarrestar esta situación. ¿Para qué usan energía los edificios? Básicamente para todo lo que necesitamos, que son principalmente climatización, iluminación, para enchufar el celular, el laptop, el proyector, los equipos mayores de los edificios como ascensores, escaleras mecánicas, electrodomésticos, en oficina obviamente el escáner, la fotocopiadora, etcétera, calentar agua, es decir, para todo lo que nos permite que el edificio opere y nos sirva, porque si tuviéramos el edificio sin la energía para poder hacer la actividad del edificio, no nos serviría y no estaríamos utilizando. ¿Qué es eficiencia energética? Hay aquí varias definiciones del Ministerio de Energía, de la ISO 50001. Obviamente cualquiera de ellas aplica, pero ¿qué quiero destacar acá? Que el uso de energía está asociado a proveer un servicio. Entonces es usar menos energía para proveer ese servicio. ¿Y cuál es ese servicio? Básicamente proveer un buen ambiente interior y una calidad intramuro adecuada. Cuando uno diseña una edificación sustentable, el objetivo final no es usar menos energía, sino que el objetivo es proveer a quienes van a usar ese edificio, quienes van a vivir ahí, quienes van a trabajar ahí, de que la calidad del ambiente interior sea adecuada, térmicamente, visualmente, acústicamente, en términos hidrotérmicos, etc. Entonces, eso es lo que se busca, y para eso, en muchos casos, se requiere energía, y si el edificio está mal diseñado, se requiere mucha energía. Y eso, básicamente, esa energía va a venir, en Chile sobre todo, que tenemos una matriz energética donde el 75% son combustibles fósiles, carbón, gas, diésel, ¿ya? Va a generar gas de efecto invernadero. Entonces esta es una muy buena definición, que aunque bastante simple, que apunta a que el edificio tiene que ser al menos diseñado y construido para proveer un buen ambiente interior adecuado. Entonces la preocupación de quienes diseñan edificios no es ganarse premios de arquitectura, es las personas que van a ocupar el edificio, ¿ya? Obviamente esto tiene que ser en balance con los intereses, con costos, con seguridad frente a incendios, estructural, con que quieran ganarse premio de arquitectura, etcétera. Tiene que ser en balance con eso, pero la preocupación principal es las personas. Lamentablemente eso no siempre es así. ¿Cuáles son los impactos del uso de energía? La verdad es que hay impactos que son del edificio y también impactos a la ciudad.
y también obviamente a nivel global. Obviamente ya hablamos gas efecto invernadero, contaminación ambiental. Esta es una imagen de Coyhaique, esa no es neblina, no son nubes, sino que es contaminación. En general, desde Santiago hacia el sur, hay muchas ciudades que tienen problemas en la estación fría porque utilizan mucha leña, hay altas concentraciones de material particulado. Los estudios de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Medio Ambiente apuntan a que en Chile mueren alrededor de 4.000 personas prematuramente debido a que estamos expuestos a esta contaminación de material particulado fino. Y obviamente eso está asociado ¿a qué? A que se requiere calefacción, se utiliza leña, la leña en sí no es mala en el sentido de que si fuera de buena calidad no debería generar problemas, si los sistemas de combustión fueran eficientes ya, y si las casas estuvieran bien aisladas, se utilizaría bastante menos y no tendríamos este tremendo problema. Deforestación, obviamente, en varias partes se utiliza todavía bosque nativo, autorizado por CONAF, pero igual para calefaccionar. Costos de operación del edificio, obviamente al ser un edificio que utiliza menos energía para proveer un mismo nivel de servicio, ¿qué es lo que sucede? Que voy a tener que gastar menos en energía, la cuenta de la energía va a ser menor y por lo tanto eso va a ser un beneficio para quien utilice el edificio. Como voy a requerir menos energía, los equipamientos que voy a instalar, los chiles, las calderas, etcétera, va a ser de menores dimensiones y por lo tanto voy a tener costos menores de mantención también. Y en términos de costos directos, al ser menor este equipo, obviamente el costo de construcción va a ser también menor, voy a ocupar menos espacio para los ductos, para por donde van todas las distribuciones, en este caso de aire, ¿ya? Que ocupan una parte importante del edificio, podría reducirse también la cantidad de volumen del edificio y por lo tanto también reducir costo directo. ¿De qué factores depende la eficiencia energética del edificio? De muchos, y por eso es algo complejo. Obviamente del clima, no es lo mismo pensar en Punta Arenas, en Arica o en Santiago, obviamente es un factor preponderante. Depende de las condiciones del uso, no es lo mismo la eficiencia energética o la estrategia que se van a implementar en una casa unifamiliar o un departamento que en un edificio de oficina o en un call center. Las condiciones de uso son totalmente diferentes y por lo tanto las estrategias de eficiencia energética van a ser diferentes. De los sistemas constructivos, obviamente si construimos en hormigón que tiene una muy baja capacidad de aislar térmicamente, si tenemos ventanas de vidrio simple, todo eso va afectando a los requerimientos de energía del edificio y por lo tanto son fundamentales. Y sobre todo la parte de diseño y construcción, que es lo que vio Hernán antes a través de una certificación, que es muy importante la etapa de diseño y la etapa de construcción, es decir, las horas que se van a invertir en diseño son mucho más baratas que después tratar de remodelar o arreglar durante la construcción y por lo tanto ahí se debería hacer un esfuerzo importante en diseñar el edificio de manera eficiente energéticamente y sustentable viendo otros factores como eficiencia hídrica, etcétera. Y no sacamos nada con hacer un buen diseño que quede muy bonito en el papel, muy eficiente energéticamente, si finalmente en la construcción instalamos mal el elemento térmico, la calidad de la construcción no es buena y va a estar llena de infiltraciones la vivienda o el edificio, por lo tanto son importantes ambos. Si ustedes ven, la mayor cantidad de aspectos acá tiene relación con ¿qué? Con la arquitectura. Es decir, haciendo una buena arquitectura, podemos hacer el edificio muy cercano a ser eficiente energéticamente. Por condiciones climáticas, no va a ser posible que el edificio no requiera algún tipo de apoyo de energía, pero si utilizamos equipo eficiente, va a consumir muy poca energía. Pero lo fundamental es la arquitectura, ¿ya? Y lamentablemente eso no siempre es así y en la mayor parte de los casos de los edificios se ve que falta bastante a que se dediquen más horas a diseñar un buen proyecto de arquitectura. ¿Qué necesidad de políticas públicas es las que le quiero traer aquí a la discusión? Lo primero, actualizar la reglamentación térmica, ¿verdad? Primero, la actual reglamentación térmica que principalmente tiene relación con aislar la envolvente y aplica solo a vivienda, es decir, a casa y departamento, ¿ya? Primero es bastante deficiente, es decir, los valores, los requerimientos que tiene son bastante pobres, ¿ya? En términos de aislación térmica. Por lo tanto, eso hay que mejorarlo. Y además le falta incluir algún otro elemento. Entonces, además está focalizada solo en calefacción, reducir el consumo de energía de calefacción, no en sobrecalentamiento. Y en climas como Santiago, varios climas de Chile, hay problemas serios sobre calentamiento. No es solamente tener una temperatura adecuadamente en invierno, sino que
la temperatura en verano al interior no sea 30 grados, sino que no sobrepase los 25, 26, 27 grados en los cuales se puede estar confortablemente. Por lo tanto, esta reglamentación, la actual, no se hace cargo de eso. En muro y ventana es bastante pobre la reglamentación, en techo es más razonable a lo que debería ser, y no se incluye un requerimiento muy importante, ya algo mencionó Hernán en la presentación anterior, infiltraciones, la estanqueidad de la vivienda. No saco nada con poner así un sándwich de aislación térmica exagerando, si va a ser un colador. Es decir, va a entrar el aire por un lado y va a salir por otro. Eso tiene dos efectos importantes. Uno, que todo lo que me estoy gastando en calefaccionar ese espacio lo voy a perder, y además el aire a pasar a través de la aislación ya no aísla la aislación como debería ser, ¿no? Y por lo tanto no tiene ningún efecto. Entonces, del actual, no tener esto obviamente es algo bastante limitante, y podemos estar llegando a poner niveles buenos de aislación incluso, pero no teniendo en consideración esto, el desempeño térmico y energético del edificio, en este caso vivienda, no va a ser el adecuado. Y aquí tienen algunos resultados de simulaciones. Esta es una vivienda mediterránea. Acá están los requerimientos de calefacción y acá está la tasa de infiltraciones. La tasa de infiltración es generalmente un ensayo en el que yo le tengo que meter aire a una habitación o sacarle aire, es decir, presurizar o despresurizar, y ver cuánto aire le estoy metiendo o sacando a esta habitación para generar una diferencia de presión entre el interior y el exterior. Lo que se reporta usualmente es cuando hay una diferencia de presión a 50 pascales. 50 pascales en la realidad no existe, eso es como que tuviera un tremendo huracán afuera y adentro, esa diferencia de presión sería 50 pascales. En realidad la diferencia de presión entre interior y exterior es entre 4 y 10 pascales. Entonces aquí está la de operación, que es lo que se debería usar en el caso de las simulaciones. Entonces básicamente vemos que es lineal la relación entre los requerimientos de calefacción y la tasa de infiltraciones, y que la pendiente de esta curva es bastante pronunciada, es decir, tiene un impacto importante, ¿ya? Aquí se muestran tres líneas, que una es la roja cumpliendo la reglamentación térmica actual de esta vivienda en Santiago, y la azul es cumpliendo la reglamentación de la misma vivienda pero en Santiago, pero cumpliendo la reglamentación térmica de Punta Arenas, que se exige bastante más aislación térmica que en Santiago. Entonces, primero, ¿qué notamos? Notamos que para una tasa de infiltraciones de 3,5, es decir, que cambio de aire por hora, quiere decir que, por ejemplo, en esta habitación, si tuviéramos una tasa de infiltración de 3,5, y probablemente si lo medimos va a ser mayor, ¿ya? Todo el volumen de aire de esta habitación, por cada hora se cambia 3,5 veces. Entonces, piensa si estamos calefaccionando esta habitación, el desperdicio de energía, ¿qué significa eso? Entonces, en este caso, ¿qué pasa si en vez de a esta vivienda que está en Santiago, en vez de colocarle el requerimiento de aislación térmica de la actual reglamentación térmica en Santiago, le colocamos la aislación térmica que dice la reglamentación térmica, pero para Punta Arenas, que es bastante más exigente obviamente, mayores espesores de aislación? Reducimos los requerimientos de calefacción solo en un 15%. ¿Está bien? ¿Mejoramos? Pero no es muy significativo, ¿ya? Pero ¿qué pasa ahora si esta vivienda la hacemos más estanca? Que no filtre, ¿ya? Pasar de 3,5 a 0,8. 3,5 es un valor bastante todavía bueno para la calidad de la construcción en Chile. Y no solamente un problema de construcción, es un problema de diseño, ¿ya? Y ahí, obviamente, la arquitectura tiene un rol fundamental. Este todavía sigue siendo bastante oneroso este valor. En la realidad podría ser bastante mayor. En la casa esta que le mostré acá, esta es una casa real en Peñalolén, esta la medimos ahí, de hecho, junto con Hernán hace algunos años atrás. En esa casa medimos que la tasa de infiltraciones era 0,8. Es decir, una buena casa, ¿ya? A 50 pascales, que es la medida típica, se comparaba bastante bien con el estándar europeo. ¿Por qué en esa casa era bastante buena? Porque básicamente, por lo que nos contaron ahí, el gerente de la inmobiliaria había estado en una gira tecnológica en Europa, quedó fascinado con unas ventanas y colocó súper buenas ventanas, ¿ya? Entonces, si pensamos en una casa de albañilería, de hormigón, que era en este caso, ¿por dónde va a filtrar? Principalmente por las ventanas, ¿ya? Porque por el hormigón no va a pasar el aire, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Manteniendo la aislación térmica que exige la reglamentación térmica en Santiago, pero mejorando la estanquidad, bajamos un 60% de los requerimientos de energía de calefacción. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? Que esto de que no tengan las infiltraciones en la reglamentación actual no es algo menor,
Es algo súper importante y que en la propuesta de reglamentación térmica nueva sí se incluyó. Pero esto es fundamental. Y resolver esto no es difícil. Ya está resuelto, esto en el resto del mundo es copiar y pegar. Y adaptar. Y por dónde yo creo que pasa el principal problema, no es porque la tecnología no exista, no es porque la tecnología sea cara, pasa por un problema de diseño, que no se tiene en cuenta en el diseño, en mejorarlo, y pasa también por un problema de la calidad de la mano de obra que finalmente va a construir. Entonces es un problema complejo por ese lado, pero por tecnología no lo es. Esta es la propuesta de reglamentación térmica que se comenzó a trabajar en el 2012 para actualizar la actual. En Santiago, por ejemplo, la tramitancia térmica de los muros se va a exigir lo mismo que en la actualidad se exige para Punta Arenas. Esta es la propuesta que se hizo en 2014, el problema es que todavía no es parte de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Desde que se empezaron los estudios en 2012 hasta ahora han pasado, ¿cuántos? 5 años. Desde que se hizo la propuesta ha pasado por varios comités que la han revisado en distintas partes y todavía no se sabe nada. Entonces, ¿qué se está esperando para implementar esto? La verdad que es un misterio. Entonces, no hay claridad de cuándo se va a incorporar esto a la ordenanza, porque si no está en la ordenanza, obviamente no aplica, no es ley y todos tienen que utilizarlo. En cierta medida, algo modificado de esto se está incorporando en los planes de descontaminación de las ciudades hacia el sur. Pero del plan de descontaminación de Santiago queda fuera. No considera mediciones durante ni la construcción ni postconstrucción. Un problema serio es cómo se instala el helante, cómo se instala la ventana, los sellos, y por lo tanto el diseño puede parecer súper bien, pero al llevarlo a cabo en la construcción no es tan así y por lo tanto sería bueno tener mediciones postconstrucción, como tienen algunos sistemas de certificación como CES para otro tipo de edificación, y en este caso las infiltraciones se va a incluir un requerimiento de infiltraciones que no superen un cierto valor. Ese valor igual es alto en mi opinión, pero al menos un primer paso, pero lo peor es que no se incluye mediciones en terreno para chequear si ese valor se va a cumplir o no, porque en el papel puede decir, oye, la tasa de infiltraciones máxima va a ser 6, ¿ya? Y en terreno, si vamos a medir, puede ser 15. Es decir, toda la aislación que le esté colocando, las buenas ventanas, etcétera, no va a tener mucho efecto. Y otro elemento que le falta a esta reglamentación es que no incluye la eficiencia energética de aspectos diferentes a la envolvente. Es decir, solo se preocupa de la envolvente, aislación térmica, ventana de cierto nivel de aislación térmica, pero no de los equipos que yo estoy utilizando, la eficiencia de esos equipos en la edificación. Es decir, que consuman poca energía. Entonces, ahí tenemos harto por hacer. Esto obviamente está en las manos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ver cuándo esto realmente se va a incorporar a la ordenanza y va a empezar a ser ley, pero ya han pasado 5 años que se iniciaron los estudios y por lo tanto al menos no hay claridad de cuándo va a ser. Otra deficiencia grande que tenemos en Chile es esto, ¿ya? Código energético de edificio. Según la Agencia Internacional de Energía, ellos recomiendan que los países, ¿ya?, tengan código energético de edificios, tanto para edificios nuevos como para edificios existentes, ¿ya? Y que lo que buscan es minimizar los costos del ciclo de vida, es decir, hacer un edificio eficiente energéticamente para que el costo de operación y los costos de construcción en todo el ciclo de vida ya sean minimizados. Y en Chile este código no tenemos, no existe, ¿ya? Lo único que existe es la reglamentación térmica, ¿ya?, para viviendas, casas y departamentos. Aquí está el estado actual de los códigos energéticos de edificios a nivel mundial. Esta imagen de acá son todos los en colores, exceptuando el gris. El gris quiere decir que no hay nada, ¿ya? Y obviamente, como pueden ver, ahí estamos incluidos, ¿ya? Y son los países que tienen código energético mandatorio, voluntario o algo mixto. Entonces, obviamente, parece que del Ecuador hacia abajo algo pasa, exceptuando acá Australia, Nueva Zelanda, que no hay nada, ¿ya? Para edificios residenciales, casas y departamentos. Para edificios no residenciales, la situación es parecida, aunque hay países que no tienen. Entonces, obviamente, en Chile estamos al debe en esto y necesitamos tener un código energético como si tienen los países más avanzados y en vías de desarrollo.
es la forma que los países encontraron hace 30 años de que era la forma en que teniendo un código energético que en la mayor parte de los casos es mandatorio, sobre todo en Europa, ¿ya? Los edificios van a reducir energía porque es mandatorio. ¿Qué ha pasado en Europa? Básicamente está la Directiva de Desempeño Energético de Edificios, EPBD. Hay distintas directivas que han ido evolucionando con los años. Partieron con certificación energética de edificios, aislamiento térmico de edificios nuevos, inspección, a mí me falta algo, inspección de calderas. Esto no lo partieron hace 20 años, lo partieron hace 30, 40 años, ¿ya? Pero obviamente como Comunidad Europea fue después, pero como países individuales esto ya lo tenían de hace muchos años, incluso hay algunos códigos energéticos en Europa que son de fines de principios de los años 60, ¿ya? Entonces estamos atrasadísimos en esto, bien atrasados, ¿ya? En este caso de esta otra directiva más reciente, ya empiezan a haber requisitos de uso de energía en edificios nuevos y existentes, certificación de eficiencia energética, ya apuntando hacia la eficiencia energética, y este reporte, por ejemplo, del año 2016, básicamente es una evaluación cómo ha funcionado el código energético, es decir, no solamente se quedan en la directiva en que se implementa en los distintos países, sino que también hay una evaluación para ver qué tan efectiva sea y tomar medidas correctivas. En Estados Unidos, del año 75 existe ASHRAE 90, ¿ya? Que es como el estándar de eficiencia energética en edificios en Estados Unidos. Y en la actualidad está dividido en dos, en edificios residenciales, ¿ya? De baja altura y en edificios no residenciales, ¿ya? Y básicamente estos estándares, piensen, 75, estamos en 2017, ¿cuántos? 50 años, es decir, repito, estamos atrasadísimos en esto. Acá hay una imagen nomás del estándar canadiense y así hay una variedad de países que tienen estos códigos energéticos que son como si estuvieran incluidos en la Ordenanza General de la Unión de Construcción, tienen que aplicarse. Y obviamente en estos países como Canadá, que tiene provincia, Estados Unidos, que es federal, tiene estados, aplica diferente en cada país. Y estos códigos no incluyen solamente los temas de la envolvente. Por ejemplo, aquí tienen el contenido de ASHRAE 90.1, ¿ya? Que aquí está la parte de la envolvente del edificio, que es principalmente aislación térmica, sino que también tiene todos los sistemas de climatización, sistemas de calentamiento de agua, todas las instalaciones, las corrientes fuertes, corrientes débiles, iluminación y otro equipo. Es decir, no solamente es aislar el edificio o aislar la casa, sino que tiene relación también con eficiencia energética de todo el resto de los equipamientos del edificio. Y eso nos falta en Chile fuertemente. Este es el camino que se debería seguir para alcanzar edificios eficientes energéticamente o de bajas emisiones de gases de efecto invernadero, también la Agencia Internacional de Energía, y parte con suficiencia energética, que es reducir los requerimientos de energía, principios de diseño pasivo, bioclimático, como los tiene incorporado el CES y otras certificaciones, ¿ya? Luego eficiencia energética en forma importante y luego energía renovable. Y ustedes ven que en todos los pasos hay código energético de edificio, es decir, es fundamental, ¿ya? Y en Chile no lo tenemos, ¿ya? Nos gusta compararnos con nuestros vecindarios, que están muy parecidos a nosotros, por lo tanto una comparación bien mezquina. No nos gusta compararnos con del Ecuador hacia arriba, ¿ya? Porque obviamente salimos para atrás, ¿ya? Entonces, los códigos energéticos son fundamentales. Otro elemento fundamental son las políticas de estándares, realizar estándares y etiquetado, ¿ya? La S de estándares y la L de etiquetado, ¿ya? Voy a mencionar algo después. Y también algo importantísimo, hace 20, 30 años que se ha estado incorporando y ahora los países ya tomaron una decisión fuerte, es incorporar energías renovables, no en una planta que esté en Tiltil o en otro lado que genere energía renovable para consumir el edificio, sino que el edificio genere energía renovable, ¿eh? Entonces, respecto al etiquetado, no quiero extenderme mucho, básicamente tenemos en Chile la calificación energética de vivienda, es voluntaria desde el 2012, ¿por qué no obligatoria? Es una pregunta que es válido hacerse, ¿ya? Tiene una penetración bastante baja, 30.000 unidades desde el 2012, ¿ya? Aquí pueden ver, estos son la cantidad de viviendas con etiqueta.
la mayoría cumple la letra E, que es básicamente cumplir la reglamentación térmica actual, entonces no es muy bueno. Entonces hay mucho por hacer. Primero porque no es obligatoria, ¿ya? De tal manera que todos tengan que pasar por esta certificación, y tal vez al pasar por la calificación haría que los desarrolladores inmobiliarios vean que no están tan bien cumpliendo con la pura reglamentación, e implementen nuevas estrategias para poder mejorar, es decir, hacer más eficiente. Pero tiene limitaciones técnicas, ¿ya? Por ejemplo, se desarrolló un modelo de simulación dinámico que considera todas las variables o gran parte de las variables en el diseño de la vivienda, pero en la actualidad, si se quiere calificar, usar el modelo no es requisito para gran parte de los casos, 95% de los casos, 99% de los casos, ¿ya? Y se hace estacionario, es decir, no considera la dinámica de que el edificio tiene un comportamiento. No es lo mismo esta fachada ahora que en 3 horas más va a tener ganancias solares, va a ser distinto, ¿ya? Se utiliza una planilla Excel, y esa planilla Excel ni siquiera incluye tasa de infiltraciones, y el modelo sí la incluye, pero la incluye a una tasa de 1, que es bastante oneroso para la realidad chilena. Entonces, también hay que mejorar por ahí, pero tal vez la principal parte es porque es voluntaria, ¿ya? Y también faltan incentivos, es decir, en otros países cuando se implementa esto también hay incentivos. No que el privado tenga que buscarle el incentivo por algún lado, sino que el Estado ya ofrece cierto incentivo también para que empiece a implementarse. Y algo en lo que también estamos súper atrasados es en edificios de energía cero. ¿Qué es un edificio de energía cero? Es un edificio que primero es eficiente energéticamente, tengo que partir por ahí, y gran parte de eso se logra con una buena arquitectura, donde la energía anual real importada es igual o menor que la energía renovable generada en el sitio de la edificación, ¿no? Y los países están avanzando fuertemente hacia allá, están haciendo políticas públicas fuertes hacia allá. Entonces, por ejemplo, en Europa, la misma directiva, ya se dieron cuenta que solo con eficiencia energética no van a lograr reducir los gases de efecto invernadero al nivel que se requiere. No lo van a hacer. La única forma de hacerlo es que los edificios generen su propia energía. Por lo tanto, sacaron una nueva directiva, ¿ya?, que apunta a edificios de consumo de energía casi cero. Es decir, no es que no usen energía, sino que la energía que utilizan es energía renovable. En Reino Unido ya las casas nuevas tienen que ser emisiones cero carbono, ¿ya?, desde el 2016. Francia también tiene política al respecto. Estados Unidos, al 2020, todos los edificios residenciales de baja y mediana altura ya deberían ser energía cero, y así sucesivamente, ¿ya? Es decir, los países están avanzando en ese sentido porque ya vieron que es la única forma, y aquí estamos mal en eficiencia energética y en esto también hemos hecho nada, ¿ya? ¿Cómo se ha llegado a esto en estos países? Básicamente han trabajado décadas en investigación y desarrollo. Eso es fundamental, ¿ya? Se han desarrollado incentivos. En Alemania esto partió a punta de subsidios. El Estado se ganó mucha plata, obviamente son países ricos, ¿ya?, pero se gastó mucha plata a punta de subsidio, de tal manera que un dueño de una casa incorporara paneles fotovoltaicos para generar energía, ¿ya? Se han construido edificios, caso de estudio, es decir, ver cómo funcionan, cómo operan, ¿ya? Se han desarrollado documentos que apuntan a decir cuál es el camino a seguir de esos países para desarrollar este tipo de edificios, y se han desarrollado obviamente regulaciones y normas que apuntan también para ir avanzando paso a paso en esto, pero partieron hace 30 años, ¿ya? Por ejemplo, este es un laboratorio en Estados Unidos, en REL, que es de energía renovable, donde han hecho principalmente toda la investigación y los estudios junto a otras instituciones para ir avanzando en esto. Y lo mismo sucede en otros países desarrollados. En Chile, ¿en qué estamos? El 2014 se aprobó la ley Net Billing, la 20.571, la cual permite en una vivienda o en un edificio generar electricidad con paneles fotovoltaicos y eso incorporarlo a la red. Antes de eso no se podía, ¿ya? Lo cual obviamente es el punto de partida. Es esencial tener eso y buenísimo que se haya hecho, ¿ya? Este es la tasa de crecimiento, ¿ya? Desde que se aprobó la ley hasta julio de 2016, ¿ya? Hay aproximadamente 300 proyectos ya inscritos en el SEC con esto. En el último año probablemente hay bastantes más. Pero todavía igual es poco, ¿ya? Porque no hay incentivo,
El único incentivo que puede haber es que quien lo implemente vea que los costos operacionales se le van a reducir, porque no va a tener que pagar una cuenta de electricidad, pero el costo de inversión lo va a tener que asumir. Entonces, es difícil que esto tenga una mayor penetración en el mercado si es que no hay algún tipo de incentivo. Certificación de edificios sustentables, no voy a hablar nada, ya que habló Enan bastante, pero solamente para darle alguna alarma. Este, bueno, edificio lo conocen, el edificio Titanio. ¿Ya? ¿Qué está mal en esa foto? Es un edificio certificado LEED, si no recuerdo mal, oro. ¿Ya? ¿Qué está mal en esa foto? ¿O qué no les calza en esa foto? ¿Nadie? ¿Quién? ¿Ah? Las cortinas, los roles interiores, están casi todos abajo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que este edificio está certificado LEED, tiene buenos vidrios, la verdad que son bastante buenos, ¿ya? Igual ingresa mucha iluminación natural y mucho calor de la radiación solar. Por lo tanto, quien trabaja ahí, ¿qué tiene que hacer? Bajar las cortinas. Porque las condiciones, el confort visual y confort térmico no es bueno. El vidrio se calienta a 80, 90 grados y ese calor lo irradia al interior y lo recibe ese calor la persona. A pesar que el aire acondicionado lo tenga a 25 grados. ¿Ya? Mi sensación térmica va a ser mayor a 25 grados. ¿Ya? Y al bajar las cortinas, ¿qué pasa? Tengo que encender las luces, la iluminación artificial, mayor consumo de energía. Entonces, obviamente, el que esté certificado no es la panacea, es bueno que haya certificaciones, tanto LEED internacional como el CES nacional o otras que puedan llegar, mueven el mercado, hacen que los mandantes empiecen a tomar más conciencia, pero el principal problema que creo yo con las certificaciones es que no se hacen para que el edificio sea sustentable, en Chile al menos, sino que lo que se busca es obtener la certificación, y ese es un mal camino. ¿Verdad? Ya, 2 diapositivas y termino. Desafíos: actualizar de una vez por todas la reglamentación térmica, ¿ya? Es decir, que pasa a ser parte de la ordenanza. Que desarrollemos un código energético nacional, si está el conocimiento, están los ministerios que podrían involucrarse en esto, es decir, en qué topamos, ¿ya? Pero ni siquiera, por lo que yo tengo entendido, hay tentativas de realizarlo. Y sin un código energético, la verdad que llegar a niveles de eficiencia energética en los edificios existentes y en los nuevos va a ser bastante difícil. ¿Por qué no hacer obligatorio el etiquetado, la calificación de vivienda? ¿Ya? Obviamente avanzar hacia edificios cero energía. Es decir, en los otros países, ¿cómo se partió? Aislación térmica, luego eficiencia energética, edificios cero energía. Nosotros estamos a aislación térmica que de hace 50 años atrás. ¿Ya? Y el problema es que todos los desarrollos, la innovación que hicieron esos países la vamos a tener que comprar, o la estamos comprando, en vez de hacerla acá en Chile. Y las certificaciones de edificios ya sustentables no son un fin, sino que un medio que ayuda a desarrollar edificios sustentables. ¿Ya? Y en gran parte falta conocimiento y falta trabajo colaborativo. ¿Ya? ¿Tengo 2 minutos o estoy pasado? 2 minutos. ¿Ya? Este edificio está en el campus. ¿Ya? ¿Y por qué quiero apuntar? Quiero apuntar a esto. Falta conocimiento y trabajo colaborativo. Este edificio está en el campus San Joaquín de la Universidad Católica. Hasta hace un año atrás era el edificio que más consumía energía en el campus. ¿Ya? No sé si hasta todavía lo sigue haciendo porque han construido un nuevo edificio. ¿Ya? Este edificio tiene una doble fachada. Tiene una fachada de vidrio, está abierto acá arriba, abierto acá abajo, una fachada de vidrio, y tiene una fachada de una tabiquería liviana interior. Por lo tanto, lo que lo protege del clima es la fachada exterior. ¿Ya? Si se echa a perder el sistema de aire acondicionado, la gente se tiene que ir para la casa porque la temperatura es sobre 40 grados. ¿Ya? Es un invernadero esa cuestión. ¿Ya? No sirve ni en invierno para reducir energía de calefacción, ni en verano para aire acondicionado. Todo el año requiere aire acondicionado. Todo el año. ¿Ya? Y es un problema de arquitectura. Y un problema de arquitectura porque el arquitecto probablemente estaba más preocupado de ganarse un premio nacional que de los ocupantes, de que estuvieran confortables. ¿Ya? Este edificio no había que hacerle ni una simulación ni ser muy experto para darse cuenta que no iba a funcionar bien. Entonces también muchas veces sucede que la falta de conocimiento, en vez de reconocerse y buscar apoyo para que hay distintas instituciones que dan ese apoyo, por ejemplo, Hernán mostró los evaluadores CES, o los que apoyan la calificación, son todos gente que sabe, ¿ya?
que pueden apoyar en hacer estos edificios más sustentables, ¿ya? Y trabajo un poco colaborativo, es decir, el dueño, los requerimientos se los pasa al arquitecto, el arquitecto hace el proyecto, ¿ya? Sin mayor asesoría, luego se distribuye al estructural, de ahí al de clima, al de eléctrico, es decir, no se trabaja en conjunto los proyectos, no se hace diseño integrado, lo cual es una barrera importante, ¿ya? Y lo último, esto es otro tema crucial en Chile. En Chile no sabemos cómo se utiliza la energía en los edificios. Lo único que hay es una encuesta del 2010 que hizo la CDT, de la Cámara Chilena de la Construcción, para casas y departamentos a través de encuestas, y eso es todo lo que tenemos. No sabemos si usamos más energía en iluminación, en calefacción, en qué. Sin saber eso, ¿cómo podemos hacer políticas públicas? Lanzando una moneda y ver qué pasa, ¿ya? Entonces, esto es crucial, y el problema es que nadie pone recursos para hacer esto y no está probablemente entre una de las prioridades de los ministerios, ¿ya? Obviamente mejorar los planes de estudios también, las universidades, los institutos técnicos, ¿ya? De arquitectura, ingeniería de construcción y técnicos que implementen tecnología. Falta políticas públicas que fomenten la eficiencia energética, falta incentivos para mejorar la eficiencia energética de edificios existentes. Se están haciendo cosas, hay planes de reacondicionamiento, hay subsidios para algunos, pero es bastante minoritario, ¿ya? Aprovechándome de la ocasión, los dejo invitados a este simposio que estamos organizando en la universidad. Vienen expertos nacionales e internacionales, mezcla arquitectura e ingeniería, que es algo no tan común, ¿ya? De envolventes complejas de edificios, protección solar, techos vegetales, paneles fotovoltaicos, materiales de cambio de fase, 8 y 9 de noviembre en Casa Central, ahí tienen los datos, ¿ya? Si quieren hacer consulta o inscribirse. Y eso, muchas gracias. Está mi correo si tienen alguna consulta. Y disculpen que me extendí un poco más. Bueno, antes de terminar, solamente para contextualizar, la idea del seminario era darles una mirada. Si ustedes se dieron cuenta, un poco es transitar desde el tema normativo a las iniciativas que hoy día, ya sean públicos o privadas, se están desarrollando respecto a la temática, y finalmente, con la última presentación, una mirada crítica respecto a un aspecto del todo respecto a la sostenibilidad. Los dejo invitados a que, si tienen alguna consulta, bueno, después yo les puedo dar mi correo, la pueden hacer llegar. Y nada, finalmente agradecerles la asistencia a esta jornada, y a nombre del INN, damos por finalizado el presente seminario. Muchas gracias.